Caso problema, colecistitis crónica, autor profesor Néstor Lago, María Inés Formosa y Oscar Augusto Ramos. Se presenta a la consulta una mujer de 45 años que refiere molestias y dolor intermitente en el hipocondrio derecho, a veces extendido a epigastrio de 20 días de evolución. Después de realizar el examen físico se solicitan estudios complementarios, entre ellos hemograma, eritrosedimentación, hepatograma y ecografía abdominal. Esta última muestra hígado de forma y coestructura preservada y vesícula biliar de 7,5 cm por 2,8 cm, de paredes engrosadas y 2 cálculos en la luz del órgano. Se realiza colecistectomía laparoscópica a la paciente. A. Observando el preparado histológico, ¿qué hallazgos justifican el diagnóstico de colecistitis crónica? Bueno, como respuesta a eso tenemos que en la mucosa vesicular hay aplanamiento y pérdida parcial de los pliegues, vasocongestión intensa de la pared con fibrosis e infiltración inflamatoria a predominio linfocitaria. Puede verse que la proliferación reactiva de la mucosa y la fusión de los repliegues mucosos pueden ocasionar la aparición de unas criptas del epitelio enterradas dentro de la pared vesicular. Las evaginaciones del epitelio mucoso a través de la pared se llaman senos de Rokitansky-Ashkov. B. En esta patología, ¿es frecuente la presencia de cálculos? ¿De qué tipo? Sí, los cálculos pueden ser de colesterol en un 80% o de sales cálcicas de bilirrubina pigmentadas. C. ¿Cuáles son las complicaciones de las formas agudas y crónicas de la colecistitis? Como respuesta a C, tenemos una sobreinfección bacteriana con colangitis y sepsis, perforación vesicular y formación de abscesos locales, terminando en un ilion y en una peritonitis. En esta filmina podemos ver la vesícula y vías biliares, una anatomía normal, donde vemos a la vesícula biliar, al conducto cístico que desemboca de ella, la unión de este con el conducto hepático común, formando el conducto biliar común colédoco, y luego el camino que sigue, llegando hasta la ampolla de Vater y el duodeno, ¿sí? Viendo esta vía como la anatomía necesaria para generar un tipo de patología asociada a la obstrucción. Histológicamente podemos ver que la vesícula biliar está revestida por una capa de células columnares cilíndricas. No existe capa submucosa. La capa de músculo liso es delgada, la serosa presenta tejido fibroso laxo. Litiasis. El cálculo. El cálculo se forma cuando hay saturación de colesterol o bilirrubina. 85% son de colesterol, el resto de bilirrubinato cálcico. Los cálculos de colesterol contienen carbonatos, fosfatos y bilirrubinatos. La mayoría son mixtos. La bilis litogénica se forma por exceso en secreción de colesterol o disminución de ácidos biliares. Los factores que contribuyen a la generación del cálculo son la actividad glucuronidasa bacteriana, desconjuga la bilirrubina, la supresión de síntesis de ácidos biliares por estrógenos exógenos, el embarazo, la multiparidad, la obesidad, la dieta calórica elevada, las enfermedades hemolíticas y la cirrosis. Los factores de riesgos que atentan en la generación de cálculos tienen que ver con la demografía, europeos del norte, americanos del norte, nativos americanos y descendientes mexicanos, la edad avanzada, las hormonas femeninas, el género femenino en sí mismo, los contraceptivos orales, el embarazo, la obesidad, la reducción rápida del peso, la éstasis en la circulación de líquido en la vesícula biliar, los desórdenes genéticos asociados al metabolismo del ácido, los síndromes hiperlipidémicos, estos todos con respecto a los cristales de colesterol. Ahora, los asociados a los cristales o las piedras pigmentadas tienen que ver con los descendientes asiáticos más que los del oeste, la gente de descendencia urbana más que la rural, la hemólisis crónica, la infección biliar y los desórdenes gastrointestinales asociados a la enfermedad de Crohn y bypass gástrico. En su patogénesis vemos que el colesterol se vuelve soluble en la bilis mediante la agregación con sales biliares, solubles en agua y lecitinas insolubles en agua, que actúan como detergentes. Cuando las concentraciones de colesterol exceden la capacidad solubilizante de la bilis, sobresaturación, el colesterol ya no puede permanecer disperso y nuclearse en cristales de monohidrato de colesterol sólido. La formación de cálculos biliares en el colesterol implica 4 defectos simultáneos. El primero de los defectos simultáneos es que la bilis debe estar sobresaturada con colesterol.
Segundo, la hipomotilidad de la vesícula biliar promueve la nucleación. Tercero, la nucleación de colesterol en la bilis se acelera. Y cuarto, la hipersecreción de moco en la vesícula biliar atrapa los cristales, permitiendo su agregación en cálculo. La sobresaturación de la bilis con colesterol es el resultado de la hipersecreción hepatocelular del colesterol. Esto parece ser un defecto primario, mediado por una regulación anormal de los mecanismos hepáticos para llevar el colesterol a la bilis. El colesterol libre abundante es tóxico para la vesícula biliar, penetra en la pared y excede la capacidad de la mucosa para desintoxicarlo por esterificación. Se produce hipomotilidad de la vesícula biliar. La éstasis muscular parece ser consecuencia tanto de la dismotilidad neuromuscular intrínseca como de la disminución de la capacidad de respuesta muscular a la colecistoquinina, la hormona secretada por el intestino que promueve la contracción de la vesícula biliar. La composición relativa de las trazas de proteínas en la bilis también puede alterarse, de modo que el equilibrio de las proteínas antinucleantes y pronucleantes cambia a favor de la nucleación acelerada de los cristales de colesterol. La nucleación se promueve aún más por la presencia de microprecipitados de sales de calcio inorgánicas u orgánicas. Como resultado de estos eventos, la bilis sobresaturada se secuestra en una vesícula biliar con hipomotilidad en condiciones de nucleación favorables. La hipersecreción de moco de la vesícula biliar completa la tetralogía, ya que los cristales de colesterol quedan atrapados durante periodos prolongados, lo que permite que su crecimiento en concentraciones macroscópicas. Las condiciones superpuestas exacerban el vaciado defectuoso de la vesícula biliar y la probabilidad de formar cálculo de colesterol. Ayuno prolongado, embarazo, pérdida rápida de peso, nutrición parenteral total y lesión de la médula espinal también contribuyen a esto. En esta imagen macroscópica se ve cómo la manipulación del preparado durante la cirugía de colecistectomía muestra el cálculo de colesterol con su centro pigmentado, debido a los pigmentos biliares atrapados. La mucosa de la vesícula biliar está enrojecida e irregular como resultado de una colecistitis crónica coexistente. Con respecto a los cálculos biliares pigmentados, estos mismos son mezclas complejas de sales de calcio insolubles anormales de bilirrubina no conjugada junto con sales de calcio inorgánicas. La bilirrubina no conjugada es normalmente un componente menor de la bilis, pero aumenta cuando la infección del tracto biliar conduce a la liberación de beta-glucuronidasas microbianas que hidrolizan los glucurónidos de la bilirrubina. Por lo tanto, la infección del tracto biliar como con Escherichia coli, Ascaris lumbricoides y por el trematodo hepático Opistorchis sinensis aumenta la probabilidad de formación de cálculos pigmentarios. Alternativamente, la hemólisis intravascular conduce a un aumento de la secreción hepática de bilirrubina conjugada, dado que un nivel bajo, aproximadamente 1% de glucurónidos de bilirrubina, se desconjuga en el árbol biliar. Incluso normalmente la solubilidad acuosa de la bilirrubina libre puede excederse fácilmente en condiciones hemolíticas. Bueno, en este gráfico podemos ver los pasos subsiguientes para la formación y la generación de cálculos de colesterol. En este preparado vemos varios cálculos pigmentados facetados presentes en la vesícula biliar, sin importancia de un paciente con una prótesis valvular mitral. Este dato sí es importante porque nos acerca sobre la idea de una hemólisis intravascular crónica, producto del paso de la sangre por la válvula con el traumatismo y hemólisis de los glóbulos rojos. En este preparado podemos ver la vesícula biliar dilatada, que contiene 4 cálculos compuestos de colesterol, predominantemente de bilirrubinato de calcio, que contiene un color negro azabache característico. Vesícula biliar que contiene numerosas piedras de tipo mixto. Hay un leve engrosamiento de la pared debido a una enfermedad crónica. Vesícula biliar con colecistitis aguda y crónica que contiene 3 cálculos mixtos y un cálculo grande combinado. En esta imagen podemos ver los lugares más clásicos de impactación del cálculo que pueden generar un síndrome colestásico, el cual se presenta como un cuadro de ictericia, coluria y acolia como cuadro clásico. Si vemos en D, podemos ver también el implante dentro del páncreas, generando en el 99% de los casos la causa más común de pancreatitis aguda. La patología biliar obstructiva puede ser tanto intrahepática como dentro del conducto cístico, el colédoco o mismo la impactación en la ampolla de Vater, por lo cual cada uno
puede traer una sintomatología característica. En el caso de la imagen descripta, vemos el cálculo impactado dentro de la vía intrahepática. En este caso, la sintomatología es bastante florida, con una ictericia muy marcada, donde la vesícula puede continuar funcionando, pero este grado de impactación genera un desafío en el diagnóstico, dado que no siempre puede llegar a encontrarse, por lo cual se utiliza un estudio llamado CPR con la angiografía retrógrada endoscópica, donde por vía de un endoscopio uno puede llegar desde la vía aérea, estómago, duodeno, vía biliar, por una videocámara con una pinza, puede llegar a hacer una litotricia de este cálculo, transformarlo en barro y poder aspirarlo. De muchas maneras el tratamiento es diagnóstico y es terapéutico. Imagen correlacionada con la anterior, donde este es el resultado de la bilis que no puede seguir su vía biliar final, por lo cual queda retenida dentro del tejido y el parénquima hepático. Hidropesía de la vesícula biliar como resultado de un cálculo impactado en el conducto cístico. Colecistitis aguda, producto de la impactación del cálculo en cuello o cístico, es una urgencia. Los gérmenes asociados son el Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli, Klebsiella y Proteus. Hay un aumento del tamaño de la vesícula biliar, se pone tensa, puede ser pustulosa, hemorrágica, serosa. En la luz los cálculos pueden ser de bilis turbia, pus, hemorragia, puede generar un empiema, puede tener una pared engrosada y edematosa o una impactación del cálculo sobre la pared que da hacia cavidad o da hacia el intestino. Puede haber una perforación y liberación del cálculo hacia la luz, tanto intestinal como hacia la cavidad peritoneal. Cuadros que, dependiendo de la ubicación, dependiendo de la forma de perforación, de penetración dentro del intestino, duodeno, incluso de la impactación sobre el páncreas, tiene distintos nombres a estudiar más adelante en la materia cirugía. En esta imagen podemos ver una colecistitis aguda superpuesta a una vesícula inflamada crónicamente. La mucosa tiene un color característico rojo enojado, observes el marcado edema de la pared, la hiperemia serosa, la pared está más engrosada y puede verse las improntas de los cálculos dentro de la luz. En las imágenes histológicas podemos ver un absceso, el cuadro de sepsis, peritonitis, colangitis ascendente, absceso hepático, subhepático y subdiafragmático, asociados al hilio intestinal mecánico y a un dolor característico en hipocondrio derecho, con un dolor amesetado constante que no desciende. En esta imagen en A se puede ver una colecistitis aguda que muestra ulceración extensa, hemorragia y edema, pero con inflamación escasa. En cambio en B podemos ver una atipía epitelial reactiva asociada con colecistitis aguda. Este cambio no debe diagnosticarse en exceso como displasia o carcinoma in situ. Se verá más adelante en el tema de tumores de la vesícula biliar que hay una alteración de la mucosa que puede generar distintos grados de displasia, más alteraciones genéticas que inducen en una proporción del 1 al 2% la generación de un carcinoma de la vesícula biliar. Volviendo a nuestro caso, vemos cómo la colelitiasis está asociada a mujeres obesas mayores de 40 años, sobresaturación de la bilis, con la predisposición de cálculos y colecistitis. En este caso hay fibrosis, engrosamiento de la luz, con bilis, mucosa atrófica, con fibrosis, infiltrado mononuclear, macrófagos. Es una colecistitis aguda sobre una crónica. En la imagen se puede ver una colecistitis crónica con cálculos de colesterol. La pared de la vesícula biliar está engrosada y es color blanco grisáceo, debido a la fibrosis y a la inflamación. La mucosa está borrada, hay múltiples cálculos de colesterol facetados, están presentes dentro de la luz. El exterior del espécimen es negro como resultado de la aplicación de tinta china. En la colecistitis crónica puede verse una imagen histopatológica con un infiltrado mononuclear, con un engrosamiento. La mucosa suele estar conservada, pero puede ser atrófica. Puede haber macrófagos llenos de colesterol en la lámina propia, llamada colesterolosis,
y puede encontrarse a menudo cerca de la zona de impactación de los cálculos. La inflamación de la mucosa y la pared es variable, pueden encontrarse evaginaciones de la mucosa a través de la pared, los ya nombrados senos de Rokitansky-Ashkov. Puede haber más calcificaciones distróficas de la pared, la vesícula en porcelana, o una vesícula nodular y fibrosada con importante inflamación histiocytaria, colecistitis santo granulomatosa. Gracias.